La pandemia ha creado muchos problemas en la salud, en los negocios locales y también en el comercio. Y muchas de esas consecuencias todavía están por resolver. El cierre de puertos y de fábricas, por ejemplo, en China, para evitar contagios, junto al aumento de compras desde casa en pleno confinamiento, han creado una tormenta perfecta que todavía hoy se nota en muchos países. Vamos a analizar las claves para entender por qué persiste el atasco en el comercio mundial. Cuando hacemos un pedido se pone en marcha un largo y complejo proceso. Vamos a ver por qué ahora hay graves problemas en las cadenas de suministro a causa de la pandemia. Para entenderlo hemos venido aquí al puerto de Valencia, es el número 30 de todo el mundo en movimiento de contenedores. En torno al 90% del comercio mundial se hace por mar, así que una de las claves está en los puertos. Con la pandemia muchas fábricas en China, por ejemplo, han enviado a gente a casa y han reducido la producción. Menos fabricación mientras aumentaba la demanda, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde el gobierno federal dio ayudas económicas a muchas familias. Todo eso ha hecho que se descuadre la producción. Y también afectó al tráfico de contenedores, son una pieza clave en el comercio mundial. Sus trayectos están medidos al milímetro para obtener la máxima eficacia. La pandemia lo alteró todo. Al principio de la pandemia muchos contenedores partieron de China con material de protección a lugares donde no suele haber un retorno tan frecuente. Por ejemplo, a África Occidental. Eso hizo que hubiera menos contenedores disponibles para otras rutas y empezaran a subir los precios. Han llegado a multiplicarse por 10 en los últimos meses. Ahora algunos puertos del primer mundo no dan abasto, cuentan con menos personal en la pandemia, los barcos se acumulan y se retrasa la descarga de productos. Más problemas, muchos camioneros que trasladan los productos se han quedado en casa en cuarentena y el barco Evergreen atascó durante días el canal de Suez, una vía clave para el tránsito comercial. Muchas empresas temieron un desabastecimiento, hicieron una petición, más material, pero eso complicó todavía más el atasco. El desafío ahora es resolverlo y volver a poner el sistema a funcionar correctamente. Estamos viendo esos problemas en algunos puertos muy importantes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, también algunos en el Reino Unido. ¿Se han detectado problemas similares en algún puerto español? No, todos los puertos españoles están trabajando con total normalidad. No hay ningún atasco, no hay barcos de contenedores que estén fondeados esperando entrar a puerto, ni nada de esto. ¿Cómo explicaría esta crisis a alguien que no está tan relacionado con las operaciones en los puertos y con toda la cadena? Yo creo que aquí hay dos elementos. Uno, del propio desajuste, de poner en marcha pues cadenas que se habían parado, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental va más allá. Estamos ante unas expectativas de crecimiento económico grande a nivel mundial y hay determinados sectores que en estas condiciones pues lo que quieren es la mayor tarta posible de ese pastel, ¿no? ¿Usted considera que al margen de esos problemas que puede haber generado la pandemia hay una estrategia de los grandes grupos de transporte de contenedores para obtener mayor beneficio económico? Hombre, yo creo que eso está pasando en toda la economía y yo creo que efectivamente pues estamos en una situación de crecimiento y que por tanto pues cada empresa intenta conseguir el máximo porcentaje que puede de ese crecimiento. Estamos en el puerto de Valencia, en la terminal de Maersk, que es una de las terminales que hay en este puerto. Diego Perdones, tú eres el responsable de la compañía para el suroccidente de Europa. Es la mayor naviera en tráfico de contenedores mundial. ¿Qué pronósticos manejáis en Maersk y en las grandes navieras? Nosotros sí tenemos prácticamente seguro que hasta el final del el final del primer cuarto del año 2022 la situación va a permanecer más o menos igual. Donde las cadenas de suministro han funcionado muy bien durante muchos años, pero es verdad que estaban muy tensionadas en cuanto a capacidad, es decir, cuánto podemos llevar con respecto al número de barcos, la capacidad de los puertos que tenemos. Cuando aparece el COVID se dan dos cosas simultáneas. Por un lado, tenemos falta de trabajadores en determinados puertos, falta de camioneros por casos de COVID, y después por otro lado todos hemos cambiado de una manera o de otra nuestro patrón de consumo, hemos dejado de gastar tanto en viajes y en salir y nos lo hemos gastado más en arreglar la casa. Las grandes navieras también están teniendo unos resultados muy positivos, históricos. Se habla desde Estados Unidos, por ejemplo, de que una parte del problema puede ser la gran concentración en el sector. ¿Qué opináis desde Maersk?
Lo que vemos ahora mismo tiene mucho que ver con los efectos de la pandemia que he mencionado anteriormente y no tanto, o no tiene que ver con la situación del sector y la propia posible concentración o no concentración del sector. Hemos vivido con precios muy baratos de flete durante muchísimos años, con una estructura similar de mercado. Y seguramente veremos una normalización cuando la situación de la pandemia vuelva a tener se asemeje a lo que existía antes. El atasco en la carga y descarga de buques se concentra en algunos puntos estratégicos. Las restricciones por la pandemia en puertos chinos, que reducen su capacidad de carga en los buques, son una de las claves. Allí, en China, se concentra la producción de muchos productos de todo tipo. Uno de los principales destinos es Estados Unidos. En la costa oeste de ese país hay problemas en los principales puertos. No dan abasto y los barcos tienen que pasar días fondeados antes de vaciar la carga. Estamos junto a los puertos de Long Beach y Los Ángeles, por donde entra el 40% de la mercancía que entra en Estados Unidos. Estamos hablando de un valor de contenidos de más de 500.000 millones de dólares al año. Lo que está pasando ahora es que hay decenas de miles de contenedores bloqueados que nadie mueve y que se quedan aquí en el puerto. Por tanto, son muchas mercancías que no llegan a los comercios y que no llegan a los consumidores. Y más importante aún en estos días festivos. Y como esos contenedores están bloqueados, no hay espacio para que los barcos puedan descargar nuevas mercancías. Por eso estamos viendo decenas de barcos que llegan a esperar hasta semanas para entrar en el puerto. Bueno, aquí podemos ver igual una decena de barcos, pero sí, es que hay muchos más. Usted me decía que hay más de 60, pero es que ha habido días que han tenido más de 80. La semana pasada llegó a la cima el número de barcos de contenedores que están esperando su turno. Llegó a un nivel de 86 barcos. A partir de esta mañana ese número ha bajado a 62. Y esperan incluso semanas aquí. El tiempo que un barco está esperando su turno estimamos que es entre 9 a 14 días. Vienen de China casi todos, ¿no? El 70% de todo nuestro comercio es con China. Que la gente lo entienda un poco, ¿no? Me gustaría que estos son todos los contenedores que están, digamos, parados, ¿no? Sí. Y aquí están, pues, juguetes, alimentos, sí, coches, ¿no? Todo lo que la gente puede estar esperando en sus casas. ¿Esto nunca lo han visto así? Jamás. Hoy, a partir de esta mañana, hay 140,000 contenedores en el puerto. Es un número que nunca se ha visto, ¿no? Y esta situación de bloqueo es generalizada en los puertos de Estados Unidos. La crisis global está haciendo más difícil producir y distribuir porque falta además mano de obra, repartidores, camioneros y al mismo tiempo aumenta el consumo. Los estadounidenses compran más y más, pero los productos tardan cada vez más en llegar y son más caros. Y esta situación, nos dicen, todavía durará varios meses. Estamos en Felixstowe, el mayor puerto del Reino Unido. 1 de cada 3 contenedores que entran en este país o salen de él pasan por estas instalaciones, que normalmente albergan unos 60.000 contenedores, pero ahora mismo hay alrededor de 100.000. Después de la pandemia, la demanda de productos y bienes se ha disparado y con ella también el precio de los contenedores. Antes se pagaba más o menos unos 2.500 euros por cada uno de ellos. Ahora el precio alcanza los 17.000. Por otra parte, si cada uno de estos contenedores tardaba en salir de aquí normalmente entre 4 o 5 días, ahora la espera se ha duplicado. De hecho, en las últimas semanas muchos barcos como este han tenido que desviarse a otros puertos porque las operaciones de carga y descarga se han ralentizado enormemente. ¿Por qué? Por la falta de transportistas. Las asociaciones profesionales echan de menos a más de 100.000 camioneros en este país. Son plazas que han quedado vacantes por diferentes razones, pero existe un factor exclusivo del Reino Unido que hace que aquí la crisis sea un poco más grave, y ese es el Brexit, porque muchos de esos transportistas venían de la Unión Europea y ahora no pueden trabajar aquí porque las nuevas leyes de inmigración se lo impiden. Que haya esta necesidad de transportistas hace que las empresas estén dispuestas a pagar más por su trabajo. Contenedores más caros, transportistas que cobran más y el precio del combustible también es más alto. Así que al final tenemos que pagar más por los productos que compramos. Aquí, en el Reino Unido, la inflación es la más alta de la última década y que los precios sean un poco más caros significa que todos somos un poco más pobres.
China, la gran fábrica del mundo, paralizó durante meses su producción al inicio de la pandemia. Desde entonces, la industria manufacturera ha ido poco a poco recuperando el pulso, aunque no ha alcanzado todavía el ritmo que tenía en 2019. A eso hay que sumar la estricta política de tolerancia cero con la COVID, que obliga a cerrar los lugares en los que haya contagios, aunque se trate solo de un caso. Y eso afecta inevitablemente tanto a la fabricación como a la distribución. Los pedidos se retrasan, a veces sin fecha de entrega, y faltan algunos suministros, aseguran algunos empresarios. La crisis energética, con el carbón más caro y con cortes de luz, también ha hecho que muchas fábricas reduzcan su producción. El mayor fabricante de semiconductores, los microchips que necesitan desde los móviles hasta los coches, está en Taiwán. En una economía globalizada, cuando Asia levanta el pie del acelerador, la producción mundial se frena. Aunque el mar es la vía principal del comercio mundial, el atasco en los puertos y el aumento de precios en los fletes ha obligado a las empresas a buscar alternativas. Las grandes compañías aéreas han aumentado sus ingresos con la carga. Es más rápido, pero también más caro que el camión o el tren, que han ganado peso. Recorre más distancia que el transiberiano, une Madrid con la ciudad china de Yiwu, y en los 7 años de vida de la línea, las mercancías no han parado de crecer en volumen y en valor. Estos son 40 pies, ¿no? 40 pies, hasta 30 toneladas podemos llevar en estos contenedores. El tren de la ruta de la seda ha pasado de traer artículos de bazar a productos de alto valor añadido, como piezas de automóvil, electrodomésticos, chips y material sanitario. En 2020 cerramos con 80.000 contenedores operados, un total de 974 trenes. Este año ya vamos por más de 1.070 trenes operados, lo que equivale a un 52% de aumento interanual. El atasco marítimo y la subida de los fletes ha llevado a esta empresa de Bilbao a usar el tren para importar desde Asia. Desde enero han traído 80 contenedores. Ha sido un éxito y ahora mismo estamos recibiendo nuevos pedidos que nos llegan hasta el primer trimestre del año que viene. Un contenedor de barco tarda casi 2 meses, el doble que hace un año, y cuesta 10 veces más, lo que aumenta la competitividad del tren. Nuestros tiempos no se han visto afectados, seguimos teniendo un tránsito menor a 19 días y ahora mismo estamos a un precio similar al del barco. Para que un contenedor como estos llegue de España a China o de China a España, debe recorrer 13.000 kilómetros de vías férreas, atravesar 8 países de 2 continentes, y en este trayecto debe cambiar 4 veces el ancho de vía. Está el ancho chino, el ancho ruso, el ancho europeo y el ancho ibérico. Una compleja operación logística que requiere de 14 trenes distintos y de 64 maquinistas. Sí, despacio va bien, continuamos empujando. Parada final, el Abroñigal. La terminal ferroviaria de mercancías más grande de España nota el aumento del tráfico de contenedores asiáticos. Renfe conecta el tren de la ruta de la seda desde Alemania hasta Madrid. Nuestros clientes contratan con el operador principal de estos trenes los huecos que cada día haya y suelen venir pues en grupos de 8, 10, 12 contenedores. Aunque su capacidad es muy limitada comparado con la marítima, el tren avanza como vía complementaria para estabilizar la cadena de suministro internacional. Y otra alternativa es el transporte por carretera. Una empresa de Zaragoza realiza el trayecto España-China en aproximadamente 20 días. Un largo trayecto que puede variar en función de muchos factores, como puede ser el meteorológico con la llegada del invierno, también el control de las mercancías en las aduanas y, por último, imprevistos que pueden surgir con el cierre de fronteras debido a la pandemia. El tiempo estimado son de 20 días, pero siempre te puede pasar con la carretera, siempre. Se te estropea el camión y son más días fuera. Luego el cargador que no te carga porque no tiene la mercancía. Llevan un año realizando viajes desde China, un servicio más demandado ahora por sus ventajas frente a otros medios de transporte. El camión no tiene tanto plazo de espera, no condena la mercancía de manera constante, es decir, ante huelgas, por ejemplo, que pueda haber en el tren, no puedes sacarla, no puedes darle un tránsito mayor. Algo que sí permite el camión combinando diferentes rutas para traer los productos más necesitados. Estaríamos hablando de componentes de automoción, de textil, e-commerce. Un aumento de la demanda que se traduce en 20 envíos de mercancía desde China cada semana.
Los problemas de producción en las fábricas durante la pandemia y el aumento de la demanda, por ejemplo, en productos tecnológicos, están detrás de otro fenómeno que les hemos ido contando estos meses: la escasez de microchips. Son necesarios en diferentes tipos de productos, desde ordenadores hasta frigoríficos. Su producción está muy concentrada. La Unión Europea se plantea ahora instalar fábricas en su territorio, pero eso lleva años y grandes inversiones de dinero. Estamos en Lovaina. En esta ciudad belga se encuentra la sede de IMEC, lo que algunos llaman la Suiza de los microchips. Es un centro de investigación neutral que ofrece su tecnología a prácticamente todos los fabricantes y que, según la Comisión Europea, podría ser crucial en la futura estrategia para ser autosuficientes. Detrás de esas ventanas ya trabajan en los chips del futuro, que no llegarán a nuestro móvil o coche hasta dentro de varios años. Aquí desarrollan la tecnología, pero Europa sigue dependiendo de Asia para fabricar. Le preguntamos por esa escasez de industria al jefe de estrategia de IMEC. Y reconoce que la principal preocupación ahora es alcanzar en Europa el 20% de la producción mundial de chips. Conseguir ese objetivo implica construir más salas blancas. Nos preparamos para conocer la de este centro. Se tarda entre 2 y 3 años en poner en marcha una. Y el protocolo de limpieza es exhaustivo. Una simple mota de polvo arruinaría el semiconductor. Estos cristales nos separan a nosotros y al resto de trabajadores del reducido grupo de ingenieros que está autorizado para trabajar en esta sala limpia. Una sala que ha costado más de 2,5 billones de euros y que es 10.000 veces más limpia que un quirófano. Esta habitación limpia es la más grande del mundo dedicada a la investigación. Es independiente, así que podemos abrirla para colaborar con toda la industria. Poner una en marcha desde la empresa privada es extremadamente caro. Para paliar esos costes, la inversión comunitaria en el sector podría superar los 30.000 millones de euros. Y este laboratorio sería uno de los principales bancos de pruebas. El papel de IMEC es ser el lugar donde todas las empresas de la industria puedan venir, en el momento previo a empezar a competir, y trabajar juntos en innovar. Por eso Europa está poniendo el foco en lugares como este. Solo para extraer un microchip de estas obleas se necesitan 3 meses. No hay manera de producir más rápido, así que tras el parón por la pandemia, los pedidos acumulados acabaron en colapso. El mercado demandaba inmediatez en una industria basada en la minuciosidad. Esto llega al tamaño de los átomos. La precisión de esta tecnología es de esa magnitud. Para conseguir un solo chip necesitas que pase por un proceso con muchos pasos, cientos de pasos. Uno de los grandes retos no es solo fabricar más rápido, sino más verde. En esta sala ensayan una tecnología que reduzca emisiones. Mientras llega, la Unión Europea prepara una ambiciosa ley de microchips, incluyendo ingentes ayudas públicas, todo para conseguir una Europa autosuficiente. Estas instalaciones de 30.000 metros cuadrados ahora abandonadas en la localidad madrileña de Tres Cantos albergaron la que fue primera fábrica de semiconductores en nuestro país. La multinacional estadounidense AT&T la puso en marcha en 1987 y hasta 2001 estuvo en manos de otras 2 empresas tecnológicas. Agustín Godino fue un ingeniero que trabajó esos 14 años aquí. Agustín, ¿qué supuso la puesta en marcha de una fábrica de este tipo? Supuso el hito tecnológico más importante para España en todos esos años. Fue la primera y desgraciadamente la única que llegó a funcionar. Si te parece, vemos lo que queda de esa fábrica. Muy bien. Agustín, las 8:05 en este reloj, el tiempo se paró el último día en el que acabó aquí la actividad. ¿Cuánta gente trabajabais aquí? Pues aquí éramos cerca de 1.000 personas trabajando. Esta es la maqueta de la planta. ¿Por qué se cerró? ¿Cuál fue el motivo fundamental? Subieron las ventas mucho en el 99 y luego a continuación bajaron un montón. Y luego que la fábrica estaba en el límite de la tecnología que podía alcanzar y la inversión necesaria era pues de unos 2.000 millones de dólares y la empresa aparentemente no se lo podía permitir. Vamos a visitar el auténtico corazón de esta planta, donde se fabricaban los microchips, ¿no? Esto se llama sala limpia porque cualquier mota de polvo significaba que ese chip no iba a funcionar. Y estas son las obleas que contenían los diferentes microchips que fabricabais. ¿Cuántas de estas salían de aquí? 6.000 obleas de estas cada semana. ¿Tú crees que sería posible la llamada relocalización? Es decir, que la producción volviera a venir aquí. Ese es el gran problema, porque una instalación de este tipo, pero de las que se hacen ahora,
pues requiere de 5.000 a 10.000 millones de euros. Aquí tienen las obleas. Nos las quedamos de recuerdo por esta visita. Que lo recordéis. Gracias. A vosotros. Con esa gran concentración en la producción, esa falta de chips está afectando a diferentes sectores y a productos concretos, principalmente al sector de la automoción y al sector tecnológico. Cada vez hay que esperar más meses, por ejemplo, para recibir un coche, y hay demoras en algunos modelos de ordenadores o de teléfonos móviles. En esta semana de Black Friday y a un mes para la Navidad, Marta Salas, ¿qué te están contando vendedores y consumidores? Pues los consumidores nos cuentan en muchos casos que están aprovechando para adelantar las compras navideñas, no solo por las ofertas, que también, sino precisamente por ese miedo que tienen a quedarse sin el producto que quieren. Y en tiendas de tecnología como esta dicen que están preparados para esta campaña, que aunque haya escasez puntual del modelo más vendido o del de última generación, como veis hay ordenadores, tablets y móviles de sobra para sustituir a estos productos que ahora mismo pues no están en el mercado. Y en cuanto a los tiempos de espera, hay negocios ya que se las están ingeniando para reducirlos el máximo posible. En este concesionario han encontrado una solución: reducir el equipamiento electrónico del coche para que el cliente lo pueda tener antes. Es mejor que cambiemos del 2008 habitual al que lleva el cuadro analógico. No dependemos tanto de los chips que tienen que llegar de Corea y lo vamos a poder entregar de inmediato. Nos cuentan que ahora tardan hasta 9 meses en entregar un coche, antes apenas unos días. Si el cliente es un poco flexible en cuanto al acabado del modelo que está buscando, siempre procuramos ofrecerle aquello que podamos tener en el plazo más corto posible. ¿Notáis cancelaciones de pedidos? Luchamos mucho contra eso, porque realmente el cliente no tiene alternativa. Si se va a otra marca va a estar en la misma situación. Esto lo sabe bien Marcos, que lleva un año intentando renovar el renting de su furgoneta. No le pueden decir cuándo tendrá la nueva, pero lo que de verdad le preocupa es cómo atender a sus clientes. Quisiera este ordenador. No hay unidades ahora mismo. No hay unidades. ¿Y qué alternativas me ofreces? Te puedo ofrecer producto de segunda mano. Señora, no hay unidades suficientes. Portátil ha sido desde el principio. Los equipos de gama alta, lo mismo. Entonces, nuestra salida hoy por hoy es el mercado de segunda mano. A ese mercado recurren ahora quienes buscan equipos nuevos, como consolas, aunque muchas veces se encuentran precios más altos. El mercado de segunda mano, pues el precio se puede duplicar y hasta triplicar. La alternativa, como nos cuenta Pedro, es apuntarse en la lista de espera que han creado algunos comercios y en la que él ya lleva un año. Los retrasos también están afectando a las materias primas, están aumentando de precio por ese motivo y por la alta demanda. Según el último estudio de la Confederación Nacional de la Construcción, los materiales que más se han encarecido han sido la madera, un 125%, la piedra, un 68% y el cobre, un 63%. A todo esto, que complica la recuperación económica, hay que sumarle también el alto precio de la energía. Se ha disparado en los últimos meses, ese factor ha impulsado la inflación. Hablamos con Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Gracias por estar con nosotros, señor Hidalgo. ¿Por qué se ha incrementado de esa manera el precio de la energía? ¿Cómo está repercutiendo en la cesta de la compra? El precio de la energía se ha incrementado por una razón muy sencilla. Ha aumentado la demanda mucho más de lo que lo ha podido hacer la oferta. ¿Por qué ha sucedido esto? Pues por parte de la demanda la recuperación ha sido más fulgurante, más rápida de lo que muchos esperaban, gracias a las políticas aplicadas, pero por otro lado ha pillado desprevenido, por ejemplo en el caso de las reservas de gas estratégicas que tenían algunos países, por lo cual los precios se han disparado. También tenemos que decir que ha habido elementos no predecibles, como por ejemplo la falta de viento en el Mar del Norte o problemas geoestratégicos de suministro de gas o de otras materias primas. Esto ha provocado una subida del precio del gas, de todos los productos energéticos, como muy bien sabemos, pero sí podemos esperar que una vez que pase el pico, parece que estamos ya en lo más alto de lo que posiblemente podamos estar, los precios puedan moderarse relativamente en lo que queda de año y sobre todo a principios de 2022, y esta inflación, que viene principalmente motivada por la subida de los precios energéticos, pueda moderarse a lo largo del año que viene.
Profesor Hidalgo, estamos hablando, ya al margen de la energía, de esos problemas en la cadena de suministros. Estamos en una economía global, con factorías deslocalizadas en Asia y en otras partes del mundo. ¿Es viable una relocalización, traer fábricas a Europa, por ejemplo? Hombre, imposible no es. De hecho, se ha hablado mucho sobre este tema, sobre todo a raíz de la pandemia, en donde hemos descubierto que la descentralización de las cadenas de producción pueden llevar a problemas de suministro, como estamos experimentando. Sin embargo, hay que pensar que buena parte de esta redistribución, de esta descentralización de la cadena de valor, tiene un coste enorme si lo que se quiere hacer es traer de nuevo a Europa, por poner un ejemplo, a Estados Unidos, parte de dicha cadena. Sin embargo, no es imposible, y sí es verdad que algunos gobiernos están planteando incentivar a ciertas empresas para que puedan relocalizar en territorios más cercanos, más seguros en cuanto a suministros, parte de estas cadenas de valor que puedan ser en algunos productos ciertamente estratégicos. Profesor Manuel Hidalgo, gracias por acompañarnos hoy en el Telediario. La horquilla de esta bicicleta se fabrica en Taiwán y el plazo medio de entrega en los últimos meses se ha disparado hasta los 700 días. Esta fábrica de Villarrobledo, en Albacete, supo adelantar las compras y evitó el colapso. El hecho de fabricar aquí nos ha permitido en muchas situaciones donde se nos ha retrasado un componente poder buscar soluciones y seguir entregando las bicicletas a nuestros clientes. Empezaron fabricando en Asia, pero desde hace unos años relocalizaron la producción en España, la clave, dicen, de su éxito actual. El control de tus procesos productivos, el control de las cadenas de suministro está siendo un factor clave de éxito, y no creo que sea una moda o un periodo, sino es una tendencia que se está potenciando. Pon una talla M. La tecnología está siendo clave, ayuda a optimizar la producción y a reducir la diferencia de costes con Asia. En pocas semanas, esta empresa sevillana de fabricación de mamparas duplicará sus instalaciones y su producción. El ritmo este año, dicen, es del 120%. Estamos al límite, estamos abriendo otra nueva para los distribuidores que han acudido a nosotros por el temor que tienen el comprar lo que es el producto asiático. Hemos aumentado y hemos reforzado esta relación de cercanía con los proveedores locales, porque está claro que el contexto es más complicado, es una tendencia y es una evolución clara, apostando por el mercado español. No es fácil, ni rápido, ni barato volver a traer la fabricación a España. Los 3 años previos a la pandemia solo lo hicieron 9 empresas. Una fábrica no se puede montar de la noche a la mañana. Incrementar la producción significa una serie de unos costes financieros, un aumento de costes laborales, tienes que tener más o menos garantizado la salida de la producción. Este cuello de botella, dicen, es una oportunidad para ganar industria, pero advierten de que solo será definitivo si lo apoya a la hora de comprar el cliente final.